Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Aquí en este paraje hermoso, bajo los árboles. Qué placer poder leer la Torá y hacer este video para ustedes en estas condiciones. Hoy llegamos a la porción llamada Bo. En el Antiguo Testamento estamos hablando del libro Éxodo 10. Ahí comienza esta porción. ¿Y qué quiere decir Bo? Ahí lo hemos escrito en hebreo. Bo es el imperativo en segunda persona en singular de el verbo lavo, ahí lo vemos también. Y la raíz es bet alef y eso quiere decir venir. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra dentro de la porción? Vamos a leer en hebreo la primera frase y luego voy a traducir. Estamos de nuevo en Shemot Yud o Éxodo 10. Dice así: Vayomar Adonai el Moshe, bo el Paro, ki ani echvadeti et livo, ve'et lev avadav, leman shiti ototai ele bekirbo. ¿Qué dice esa frase? Dice: y le dijo Dios a Moisés, ven al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus esclavos o empleados o los súbditos, para que yo pueda hacer o dar mis señales en sus cercanías. O sea, que para que permita que Dios pueda dar sus señales y que el faraón las vea. Porque estamos ahora en la segunda mitad de las plagas, o sea, en la porción anterior se comienza a enumerar las plagas, comienzan a suceder cuando Moisés llega ante el faraón y le pide que deje a su pueblo ir, que los deje libres. Y cada vez que el faraón se niega, ocurre un evento que en hebreo se dice Makot Mitzrayim, que son los golpes de Egipto, que se traducen a los idiomas occidentales como las plagas de Egipto. Y aquí, en la porción de esta semana, comienza ya en el medio de las plagas, luego de que han ocurrido varias, pero el faraón no se rinde. Y lo que dice esta frase es que Dios le dice a Moisés, ven al faraón porque yo he endurecido su corazón. Entonces la primera pregunta es ¿por qué se utiliza el verbo venir y no ir? Porque si Dios lo está mandando a hablar con el faraón, lo correcto sería decir ve al faraón y no ven al faraón. Y aquí tenemos otro ejemplo que nos muestra que la Torá, el Antiguo Testamento, es un libro codificado. Porque, por ejemplo, si yo leo esto en las traducciones a los idiomas occidentales, va a decir ve al faraón, no va a decir ven. Entonces omiten algo que simboliza algo muy profundo. Porque de lo que se está hablando en la esclavitud de Egipto no es de la historia literal, superficial de un pueblo esclavizado, sino que es la esclavitud del alma en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo para liberar el alma, viviendo en el cuerpo, no yéndonos del mundo, sino que permitirle al alma expresarse en su mejor potencial, estando en el cuerpo, lo que tiene que ocurrir es que cambie la relación entre el cuerpo y el alma, porque en este momento la mayoría de la humanidad se encuentra en un estado en el que el cuerpo esclaviza al alma, el cuerpo es el que manda. Y lo que hay que hacer aquí es dar la vuelta, es hacer que el alma sea la que manda sobre el cuerpo. Entonces, para llegar a lograr tal objetivo, está más que claro que el tema no es irme a hablar con otro, sino es un tema personal mío. El trabajo que tengo que hacer tiene que ver conmigo y no con otro. Por eso aquí dice, ven al faraón, porque el faraón representa el ente que esclaviza. Pero ese ente que esclaviza es parte de ti, no es algo externo. Por eso es que en la Torá dice, ven al faraón, que es la parte tuya de tu cuerpo que en este momento esclaviza a tu alma. Y luego en la misma frase tenemos otro enigma y es ¿por qué Dios le dice a Moisés? Primero le dice ven al faraón porque yo he endurecido su corazón. Es decir, ¿por qué Dios va a endurecer el corazón del faraón para que el faraón diga que no,
que cada vez que le ocurre una de las plagas y el pueblo egipcio sufre y hasta van y le dicen déjalos ir porque ven lo que está pasando al negarse. Y al principio el faraón sí quiere dejarlos ir, pero luego se arrepiente, es decir, es Dios el que interviene y endurece el corazón del faraón. Y la pregunta es ¿por qué? Y lo que vemos es que una y otra vez sucede otra plaga peor, porque lo que ocurre con el faraón es que él reacciona con mucho enojo. Es decir, su intuición le dice, bueno, déjalos ir, pero llega el enojo, llega la parte de rey, de emperador, de ego, que dice, pero ¿cómo estos esclavos me van a estar haciendo esto a mí? Y encima yo los voy a dejar ir. O sea que su ego es el que no los deja ir. Entonces una y otra vez sucumbe ante esa reacción del ego. ¿Y qué ocurre en la 10ª plaga? La 10ª plaga se llama Makat Bejorot y se habla de ella en esta misma porción, en el versículo de Éxodo 12:29. Ahí comienza a hablarse del golpe, la plaga de los primogénitos. O sea, esta es la 10ª plaga, el 10º golpe, que lo que genera es que fallezcan los primogénitos de todo Egipto, también de seres humanos y de animales. Y luego de ese golpe tan tremendo, el faraón no puede ya decirles que no y los deja ir. Y aquí algunos intérpretes que tratan de difamar el texto del Antiguo Testamento, o peor aún, difamar a la imagen de Dios como si fuera un Dios cruel, se refieren solamente a lo superficial. Pero vamos a analizar esto un poquito más y vamos a recordar qué es lo que estaba pasando con el faraón. El faraón una y otra vez tenía una reacción del ego que hacía que se niegue a dejarlos ir a pesar de las plagas que estaban sufriendo. Entonces eso hacía que llegue otra plaga peor. O sea, era como una reacción del faraón que venía de un lado emocional, que generaba más dolor al pueblo. Luego ocurría algo en pos de esa reacción. Entonces, si profundizamos un poquito en el lado simbólico de lo que quiere decir primogénito, podemos también entender que es algo que nace como el primero, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le nace al faraón como lo primero, como si fuera un primogénito, una primicia? Esa reacción del ego es la primer reacción, y el hecho de que él actúa en pos de su primer reacción, que viene del ego y del enojo y de las emociones negativas, eso le genera más calamidades. Entonces, el golpe o la plaga de los primogénitos elimina o sacrifica la primera reacción del ego, y hasta que no hagas eso no te vas a liberar del karma, de generar más sufrimiento, más reacciones nefastas en tu vida, porque aquí tenemos 10 plagas. Si en la primera plaga el faraón hubiera sentido una reacción de ego, de enojo, de odio, y hubiera dicho no, vamos a dar oportunidad a una segunda opinión, vamos a analizar esto mejor, quizás hubiera evitado las otras 9 plagas, pero no, él se quedó con la primera reacción. Entonces, cuando llega la 10ª plaga, el 10º golpe, ya es el sacrificio de los primogénitos, porque eso quiere decir sacrifica tu primera reacción. Y al ocurrir esto, ahí sí deja que el pueblo hebreo se vaya, se libere, y se detienen las plagas. Ya no hay más plagas y más golpes. Y ahora vamos a ver cómo en esta porción, este motivo, este tema de primogenitura aparece otra vez. Aquí en la misma porción, si vamos a Éxodo 13:11, vamos a ver que comienza una parte llamada el intercambio por el primogénito, que en hebreo se dice pidión aben. ¿Y qué quiere decir la palabra pidión? Porque pidión es la palabra primera y aben es del hijo. O sea que estamos hablando del primer hijo. Pidayón es, por ejemplo, cuando uno tiene un cheque que dice que te tienen que pagar, digamos, $100 y tú vas al banco a intercambiarlo, se le dice pidayón, se dice lefadot. El verbo es lefadot, que quiere decir
cambiar ese cheque por efectivo. Entonces aquí aparece el concepto de intercambio del primogénito, del hijo primogénito, que es una costumbre en las tradiciones hebreas con el primer hijo. O sea que aquí lo que Dios le dice a Moisés y al pueblo hebreo es que cada primogénito ellos tienen que intercambiarlo con él por algo. O sea que lo que se entiende aquí es que el primogénito le pertenece a Dios. Entonces, en vez de entregarlo a Dios, se le entrega otra cosa, que puede ser algún tipo de bien, sacrificio, etc. Pero eso es en el nivel superficial. Pero estando esto dentro de esta porción, aquí vemos exactamente lo mismo, que ese hijo primogénito representa tu primera reacción del ego, de la emoción negativa, que va a ser algo totalmente destructivo. Es algo que nace de ti, es lo primero que nace de ti. Pero tú se lo vas a intercambiar a Dios por otra cosa. No vas a entregarlo como si fuera que pierdes a ese hijo. Al revés, tú vas a decir, no, un momento. Este lo ponemos aquí al lado y yo te doy otra cosa. Claro, yo te doy mi segunda reacción, que es una reacción ya desde un estado de conciencia más elevado, que no es del ego, es una reacción de alguien que se detiene y analiza la situación, es capaz de no reaccionar desde las emociones bajas y hasta de perdonar una situación en vez de enojarse. O sea, doy otra cosa, en vez de dar ese primer hijo, doy otra cosa. Y como ya he hecho en otros años en los que hablé del tema del sacrificio en la Torá, que el sacrificio en la Torá representa sacrificar el lado animal de nosotros, y el lado animal es ese, es como se dice el cerebro reptiliano, ¿no es cierto? Que hay muchos que dicen la parte reptil del cerebro, que es la parte que reacciona desde el miedo, desde la supervivencia. Entonces, por ejemplo, en el libro Un curso de milagros, esto se explica como reaccionar desde el miedo o del amor. Y por supuesto, si nos preguntamos en qué ocasión vamos a tener un mejor resultado, ¿acaso si reaccionamos desde el miedo, que el miedo incluye todas las emociones negativas, que pueden ser enojo, odio, envidia? Todas las emociones negativas están incluidas en el miedo o nacen del miedo. ¿En qué caso vamos a tener un resultado mejor? Si reaccionamos desde las emociones del miedo o desde las emociones del amor. Eso es lo que describe el libro Un curso de milagros y dice: siempre espera una segunda opinión, nunca reacciones de la primera opinión, que va a ser siempre del ego. Entonces vemos como en esta porción que habla de las plagas de Egipto y habla de la plaga de los primogénitos y luego del intercambio del primogénito, estamos hablando de esto, de sacrificar la primera reacción, porque esa reacción siempre viene del ego y siempre nos va a generar sufrimiento en la vida, nos va a generar una situación con más dolor, con más estrés, más caos, lo que sea. Un paso para poder liberar al alma de la esclavitud del cuerpo es comenzar a sacrificar la primera reacción que tenemos, que siempre viene del ego, y comenzar a escuchar la otra voz, que viene del lado de la misericordia, del lado del amor, del lado más consciente, más empático. Y ahora vamos a analizar algún ejemplo de la vida real, de cómo nuestra primera reacción nos genera resultados nefastos. Les voy a contar sobre una estafa que está ahora sucediendo aquí en YouTube. Esto es muy peculiar y aprovecho esta ocasión para que escuchen de esto y eviten caer en ella. Resulta que en los comentarios de los videos de golpe aparecen personas que pareciera que fueran una persona verdadera, sobre todo en mi segundo canal, que es el canal de finanzas. Todos saben que tengo un canal de finanzas también. Y para los que entienden, por ejemplo, de Bitcoin, esta persona, ¿qué es lo que dice? Dice: estoy teniendo problemas con mi wallet, con mi monedero electrónico,
estas son mis palabras semilla, y escribe sus palabras semillas y dice, ¿me puedes ayudar a solucionarlo? ¿Y cuál es la primera reacción de mucha gente? Porque yo estoy escuchando muchos testimonios sobre esto. La primera reacción es ir a ver si pueden sacarle su Bitcoin, porque si esa persona ha escrito todas sus palabras semilla, con eso supuestamente la persona tiene acceso a todo el Bitcoin de esa supuesta persona, ¿no es cierto? Entonces la primera reacción es ir e intentar sacársela. Pero ahí hay una estafa que no voy a detallar aquí, que cuando alguien va a hacer eso, al final le van a generar una gran pérdida de dinero a esa persona que trató de sacarle el Bitcoin. Entonces yo aprovecho a contar esto para que ustedes que están aquí, puede ser que en este canal también esto ocurra, no se les ocurra ser tentados por esa primera reacción del ego, que aquí más que ego es codicia, de ver una oportunidad clara de poder quizás obtener fácilmente Bitcoin de otra persona, lo cual también sería hacer un acto bastante deshonroso y no ético, ir a tratar de robarle a otro su Bitcoin, si fuera esa una persona inocente que está pidiendo ayuda. Pero más allá de eso, el resultado es que los van a estafar a ustedes. Pero fíjense de qué manera la primera reacción te va a hacer caer en una trampa. Lo mismo, por ejemplo, si nos quedamos en el mismo ámbito de las criptomonedas, hoy un montón de youtubers y hasta el presidente de Estados Unidos de golpe promueven algún meme coin, algún proyecto, alguna moneda, y la primera reacción de la gente es codicia. Es decir, no saben lo que quiere decir esa moneda, no piensan en si tiene algún respaldo. Lo único que escuchan es la promesa que les hace una persona de que van a ganar mucho dinero. Por ejemplo, lo que pasó con la moneda del presidente Trump es que mucha gente entró al otro día cuando se enteró, cuando estaba en $71 por moneda, e inmediatamente después bajó a 30 y algo, o sea, perdieron la mitad de su dinero. Y eso fue por reaccionar desde el primer impulso, que era dirigido por la codicia. Y esa codicia es ciega. Esa codicia no analiza, no se detiene, sino que te hace entrar de lleno en algo que después te va a generar sufrimiento, dolor, estrés, pérdida. Y en la vida tenemos infinidad de ejemplos sobre lo que es reaccionar desde el primer impulso y qué resultados nefastos nos va a traer a la vida. Pero bueno, yo hoy elegí hablar del tema de las criptomonedas porque están escribiendo abajo en los comentarios muchos personajes que no son gente verdadera y que están tratando de eso, de apelar a vuestro ego, a vuestro primer impulso, a vuestra codicia, para hacerlos caer en una trampa. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Así que bueno, eso es todo por hoy. Me encantaría escuchar lo que piensan de todo lo que les expuse sobre esta porción de la Torá. Como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo, hablando de lo que pasa hoy en el mundo con libertad de expresión. En transmisiones interactivas, donde van a poder hacerme preguntas, sin lugar a dudas van a poder conocerme mucho mejor. Entonces los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.